Para entender mejor los actos de habla vemos un ejemplo, porque cuando decimos algo también hacemos cosas al decir. A eso se refiere un acto de habla. Nuestro ejemplo dice: un sacerdote en una iglesia está bautizando a un niño y al echarle el agua bendita dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de verbalizar este enunciado, el niño está bautizado. O sea, la acción de bautizar se concreta cuando el sacerdote emite el verbo bautizar. A eso se refiere nuestro acto de habla. Y tenemos actos de habla interrogativos, exclamativos e imperativos. Los interrogativos es cuando el hablante hace una pregunta y generalmente tiene una entonación interrogativa. Por ejemplo, ¿qué es? ¿Cuándo vendrán tus amigos? Luego tenemos las exclamativas, que son oraciones donde se pone un énfasis en esa información que se transmite o que expresa una emoción. O sea, se enfatiza lo que se dice. Y la entonación es lo que convierte una enunciativa en una exclamativa. Cuando le damos esa entonación de asombro o de admiración también podemos utilizar. ¡Qué alegría! Me he quedado sin rosquillas. O sea, está expresando emociones. Imperativa, sin embargo, es cuando el hablante emite una orden, un mandato. Haz los ejercicios de la pizarra, cállate. Y por supuesto se utiliza esa entonación imperativa. Se entona con fuerza la frase que se dice. Luego tenemos la concordancia. Volvemos entonces a ver lo que es la concordancia entre el sustantivo y el adjetivo. Vamos a ver algunas reglas que dice que entre el sustantivo y el adjetivo que le está modificando también tiene que haber una concordancia adecuada. Cuando el adjetivo se refiere a un solo sustantivo, debe concordar con él en género y número. Gato peludo o gata peluda. Bueno, ahí vemos, dice gato peludo masculino, gato peludo singular. Entonces se concuerdan en que ambos son masculino singular. Cuando el adjetivo se refiere a varios sustantivos, concuerda con ellos en plural. Si los sustantivos son de diferente género, predominará siempre el adjetivo masculino. Al haber un género masculino en el grupo, ya automáticamente prevalece el género masculino. Y por eso dice nuestro ejemplo: Andrés, Paula y Raquel son cubanos. Entonces son distintos géneros, adjetivo masculino. Entonces vemos allí que al haber un sustantivo masculino y dos femeninos, la concordancia es con el adjetivo plural en masculino. Otra parte importante de la oración del sujeto es el artículo. El artículo es un determinante. El artículo debe tener el mismo género y el mismo número del sustantivo o nombre que está acompañando. Y tenemos ahí los ejemplos. Dice la mariposa, las mariposas, los peces, unos duendes, unas guitarras. Vemos allí la concordancia entre el artículo y el sustantivo. Si el sustantivo está en plural, el adjetivo en plural, los peces. Si está en singular, también el sustantivo, el artículo tiene que estar en singular, la mariposa. Pero hay también excepciones donde algunos sustantivos, el artículo es el que indica el género. Por ejemplo, la palabra estudiante. El estudiante sería masculino y la estudiante femenino. Tenemos otros casos también según el ejemplo. Luego tenemos otra parte importante de la oración que es la preposición. La preposición son palabras invariables. Quiere decir que no cambia, no tiene género, no tiene número.
Estas palabras invariables sirven para unir un sustantivo, un adjetivo, un verbo o un adverbio con su complemento. Son enlaces, son palabras de enlace. No tienen un significado propio solos, sino que el significado le da el contexto en el que se encuentra, en la situación en la que se usa esa preposición. La preposición a, en, por establecen relaciones de diversos significados que solamente podemos comprender por el contexto. Por ejemplo, la preposición en. Esas ropas las guardo en mi casa. Ahí nos da un significado del lugar, nos indica el lugar. El castillo fue construido en el año 1920. Allí se usa para indicar tiempo. Y ahí tenemos la lista de las preposiciones del castellano.